Todos anhelamos la libertad, pero pocos comprenden realmente su esencia. Si la libertad fuera solo la ausencia de cadenas, entonces todos seríamos libres. Y sin embargo, muchos caminan por el mundo con el alma encadenada, prisioneros de ansiedades invisibles, hábitos inquebrantables, miedos antiguos y sombras que susurran en lo más profundo de la mente. Pero la historia nos revela un secreto olvidado. Algunos de los mayores sabios de la humanidad, Sócrates, Boecio, Tomás Moro, Gandhi, Mandela, fueron encerrados tras barrotes y, aun así, en la inmensidad de su espíritu, eran más libres que aquellos que los custodiaban. La verdadera libertad no es una condición del cuerpo, sino un estado de la mente. A lo largo de los siglos, filósofos y místicos han explorado este enigma. Han dejado pistas dispersas en textos sagrados, en inscripciones olvidadas y en los susurros del viento. Pero en tiempos recientes, la ciencia de la mente, la psicología, ha intentado desentrañar este misterio con herramientas modernas. Estudiar la mente es esencial para comprender la libertad, pero aquí yace un dilema. ¿Se puede conocer la mente solo pensándola? Los antiguos sabios enseñaban que el verdadero conocimiento no viene del pensamiento, sino de la observación silenciosa. Como el reflejo de la luna en aguas tranquilas, la mente solo se revela cuando cesa la agitación. Existe un principio fundamental que muchos han ignorado: el yo observador. Es la conciencia que atestigua cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, sin identificarse con ellas. La mayoría de las escuelas de psicología han intentado comprender la mente analizando su actividad, cuando quizás la clave no esté en el movimiento, sino en el testigo inmóvil que la observa. Si la libertad es un estado de la mente, entonces el camino hacia ella no está en cambiar el mundo externo, sino en desentrañar los velos de nuestra propia percepción. ¿Qué es la mente? Sino un laberinto de reflejos y ecos. ¿Y qué es la libertad? Sino el arte de trascender esas ilusiones. Los guardianes de la sabiduría antigua sabían esto: quien domina su mente trasciende su prisión. La pregunta entonces no es ¿qué nos impide ser libres?, sino si estamos listos para ver la verdad más allá de las sombras. Exploremos entonces lo que varios autores tienen para decirnos al respecto. En el umbral entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, se alza la figura de William James, médico, psicólogo y pensador, cuyo legado dio forma a la psicología moderna. Su obra más influyente, Los Principios de la Psicología, no es solo un tratado académico, sino un mapa hacia los rincones más profundos de la mente humana. 3 pilares sostienen su pensamiento: la atención, el determinismo y la espiritualidad. Mucho antes de que la neurociencia contemplativa descubriera la importancia del enfoque mental, James ya había revelado un secreto antiguo. La atención es la llave que abre las puertas del autoconocimiento y la armonía interna. Los sabios de antaño enseñaban que la mente es como un fuego que consume todo lo que toca. Sin control, arde en pensamientos caóticos y emociones desbordadas. Pero cuando se dirige con intención, se convierte en una llama luminosa que guía el camino. Para James, el dominio de la atención era esencial para comprenderse a uno mismo y vivir en equilibrio. En un mundo donde muchos aceptaban el destino como un río inmutable, James propuso una visión diferente: el determinismo suave. No negaba las fuerzas que moldean nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, biología, entorno, experiencias, pero tampoco creía en la prisión del fatalismo.
Para él, la libertad no era absoluta ni inexistente, sino un margen sutil pero poderoso. En cada momento poseemos la capacidad de elegir nuestra actitud, nuestras acciones y la forma en que habitamos el mundo. No somos meros reflejos de nuestras circunstancias, somos co-creadores de nuestro destino. Sin embargo, la visión de James iba más allá de la mente y sus procesos. Su pensamiento convergía en un principio mayor: la verdadera libertad está en la espiritualidad. Para él, la liberación última no radicaba solo en el pensamiento racional o la psicología, sino en el contacto con lo trascendental, con Dios o con lo más elevado. No se trataba de dogma ni de fe ciega, sino de un viaje hacia lo infinito, donde el individuo se desprende del ego y sigue una voluntad superior sin apego ni interés personal. William James no fue solo un psicólogo, sino un guía entre dos mundos, el de la razón y el de la trascendencia. En su legado yace una enseñanza esencial: la mente puede ser una prisión o una puerta hacia lo ilimitado, y la llave siempre ha estado en nuestras manos. Ahora, ¿qué opinas tú de la visión de William James? Deja tu pensamiento en la sección de comentarios de este video. Pocos nombres han dejado una marca tan profunda en la comprensión de la psique humana como Sigmund Freud. Su legado, envuelto en controversia y fascinación, moldeó la imagen arquetípica del psiquiatra moderno, un observador distante, inmerso en el laberinto de la mente humana, buscando desentrañar sus oscuros secretos. Pero Freud no fue un explorador de las alturas luminosas de la psique, sino un cartógrafo de sus abismos. Su visión de la humanidad era sombría, quizá porque sus teorías surgieron del estudio de un reducido grupo de almas atormentadas, presas de angustias neuróticas y desesperación. Su enfoque en la psicopatología definiría el rumbo de la psicología durante el siglo siguiente. Bajo su influencia, la disciplina se centró casi exclusivamente en la anormalidad y la enfermedad mental, dejando de lado la exploración del bienestar y el potencial humano. Freud veía al ser humano como un prisionero de fuerzas invisibles. En su cosmovisión, nuestras acciones, pensamientos y deseos no eran elecciones conscientes, sino la manifestación de procesos biológicos, condicionamientos tempranos y conflictos inconscientes. Desde este punto de vista, el libre albedrío no es más que una ilusión. No somos los arquitectos de nuestro destino, sino marionetas de impulsos ocultos, dirigidos por sombras que no podemos ver ni comprender. Este determinismo inflexible cerraba la puerta a la posibilidad de una verdadera transformación. La conciencia no era un faro de libertad, sino un espectador impotente en un teatro donde el guión ya estaba escrito. Freud no solo rechazaba la idea de la libertad interior, sino que también desdeñaba la dimensión espiritual de la existencia. Abiertamente hostil a la religión y la experiencia mística, consideraba que ambas no eran más que ilusiones infantiles, refugios creados para apaciguar la angustia de la incertidumbre. Sin embargo, su visión dejaba una pregunta sin respuesta. Si todo en nosotros es el resultado de fuerzas inconscientes y preconfiguradas, ¿de dónde surge el deseo de trascender, de romper las cadenas de la mente y buscar algo más allá de la materia? Freud descendió a las profundidades de la mente, pero nunca miró hacia las alturas. Se adentró en las sombras del inconsciente, pero ignoró la posibilidad de que la luz pudiera existir más allá de ellas. ¿Es el ser humano solo el producto de su pasado, o hay en él algo que ninguna teoría puede encerrar? Quizá la respuesta, como siempre, reside en aquellos que se atreven a cuestionar el destino escrito y buscan su propio sendero.
Al igual que con William James, ¿qué opinas tú de la visión de Sigmund Freud? Deja tu pensamiento en la sección de comentarios de este video. Hubo un tiempo en que Carl Jung caminó junto a Freud, explorando juntos los laberintos de la mente humana. Pero en algún punto del camino, sus sendas se separaron. Mientras Freud descendía a las sombras del inconsciente personal, Jung alzó la mirada y vio algo más vasto, algo que trascendía al individuo, el inconsciente colectivo, una red invisible que une a toda la humanidad a través de símbolos, mitos y arquetipos ancestrales. Jung no era solo un psicólogo, era un buscador de verdades ocultas. Su mente estaba impregnada de las antiguas tradiciones de sabiduría, las grandes mitologías del mundo y el conocimiento hermético de los alquimistas. Para él, la psique no era una máquina gobernada por impulsos inconscientes, sino un universo en expansión, un puente entre lo humano y lo divino. Jung veía la transformación personal como una alquimia espiritual. No se trataba solo de entender la mente, sino de transmutarla, de convertir el plomo de la inconsciencia en el oro del autoconocimiento. Mientras Freud evitaba la introspección profunda, temeroso de lo que pudiera encontrar, Jung la abrazó con fervor. Para él, el verdadero crecimiento consistía en despertar a la autoconciencia, en mirar dentro de uno mismo y descubrir que la chispa del universo arde en nuestro interior. No estamos aislados, creía Jung. Somos fragmentos de algo mayor, reflejos de una totalidad oculta a simple vista. Y cuanto más profundizamos en nuestro ser, más nos damos cuenta de que no hay separación entre lo individual y lo universal. El libre albedrío es el tema donde Jung y Freud se distanciaron irremediablemente. Mientras Freud veía al ser humano como un prisionero de su biología y su pasado, Jung defendía la existencia del libre albedrío. Para Jung, el determinismo era solo un modo de pensamiento, una ilusión que solo tenía poder sobre quienes no habían despertado a su verdadera naturaleza. Aquellos que no conectan con su esencia viven atrapados en la causalidad, guiados por instintos y fuerzas invisibles como piezas de un mecanismo inmutable. Pero para quienes se aventuran más allá de la superficie, hay otra realidad, una libertad profunda, una conexión con lo eterno. Jung no se conformó con explicar la mente humana, quiso revelarla. No buscaba solo el análisis, sino la individuación, el proceso por el cual el ser humano despierta a su verdadero potencial. Su enseñanza resuena con un antiguo susurro: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Porque para Jung, en el espejo del alma se refleja lo infinito. ¿Qué opinas de la visión de Jung? Te leo en los comentarios. Hubo un hombre que miró a la humanidad y no vio almas, ni mentes, ni misterios insondables. Solo vio patrones, estímulos y respuestas. Su nombre era B. F. Skinner, y su legado marcó el rumbo del conductismo. La idea de que el ser humano no es más que el reflejo de su entorno, una criatura moldeada por el condicionamiento, sin verdadero control sobre su destino. Para Skinner, el libre albedrío no era más que una ilusión. Lo que llamamos decisiones no son más que respuestas automatizadas a recompensas y castigos invisibles, ecos de experiencias pasadas que nos llevan por caminos predestinados. Según su visión, el hombre puede ser entrenado como un animal, condicionado para pensar y actuar de acuerdo con las fuerzas que lo rodean. En su lógica, no hay criminales ni santos, solo individuos impulsados por circunstancias que los arrastran hacia el bien o el mal, sin margen para elegir. Aquellos que infringen la ley no lo hacen por elección, sino porque su historia y su entorno los empujan inevitablemente en esa dirección.
Del mismo modo, quienes siguen el orden no lo hacen por virtud, sino porque las condiciones de su vida los han esculpido de esa manera. No se puede negar que el entorno moldea la mente. La neuroplasticidad y la epigenética confirman lo que los sabios de antaño ya intuían. El mundo nos afecta, pero también podemos afectar al mundo. Aquí yace el dilema. ¿Somos prisioneros de nuestras circunstancias o arquitectos de nuestro propio ser? Skinner trazó los barrotes de una jaula invisible, pero dejó abierta una posibilidad. Así como somos moldeados, también podemos moldearnos a nosotros mismos. Quizá la libertad no sea un espejismo, sino un sendero oculto, esperando ser descubierto. ¿Qué opinas de la visión de Skinner? Te leo en los comentarios. En los oscuros abismos de los campos de concentración nazis, donde el cuerpo era reducido a su límite más frágil y la voluntad humana puesta a prueba en su máxima expresión, Viktor Frankl descubrió un secreto ancestral. La libertad no está fuera, sino dentro. Allí, donde no podía controlar su entorno, halló una verdad que cambiaría su vida y la de muchos después de él. No fue el sufrimiento lo que lo definió, sino su respuesta ante él. En lugar de sucumbir a la desesperación, eligió trascenderla. No fue la brutalidad del campo la que cambió, sino su percepción de ella. Para Frankl, el ser humano no es una máquina programada ni un animal encadenado a sus instintos. A diferencia de los deterministas como Skinner, Frankl defendía que, incluso en las condiciones más extremas, existe un margen de elección. Él lo describió como un espacio sutil, pero crucial, la brecha entre el estímulo y la respuesta. En esa fracción de segundo reside el misterio del libre albedrío, la capacidad de definirnos no por lo que nos sucede, sino por cómo decidimos enfrentarlo. Cuando se le pidió su opinión sobre la visión conductista de Skinner, Frankl respondió con palabras que resuenan con la sabiduría de los antiguos místicos. Al hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Aquí yace la gran diferencia entre el que sobrevive y el que trasciende. La conciencia objetiva, la capacidad de observar sin reaccionar, de responder en lugar de ser arrastrado por los impulsos. Las antiguas tradiciones de sabiduría lo enseñaron. La atención plena lo redescubrió. Y Frankl lo vivió, porque la libertad suprema no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de mirar al abismo y decidir quién seremos ante él. ¿Qué opinas de la visión de Frankl? Te leo en comentarios. Durante siglos, la psicología se obsesionó con la oscuridad, la enfermedad, el trauma, los laberintos de la mente que atrapaban al individuo en su propio sufrimiento. Pero Martin Seligman decidió cambiar el rumbo. En lugar de explorar solo las sombras, quiso descubrir qué era lo que llevaba a la verdadera plenitud. Así nació la psicología positiva, un campo que, sin negar el dolor, busca comprender las fuerzas que nos elevan. Antes de centrarse en la felicidad, Seligman hizo un hallazgo inquietante. Al estudiar el comportamiento animal, descubrió la indefensión aprendida. Cuando un ser es sometido a sufrimiento del que no puede escapar, deja de intentar resistir. Aun cuando la salida reaparece, ya no la busca. Así sucede con el alma humana. Cuando alguien es golpeado por la desesperanza una y otra vez, puede llegar a creer que no hay escape, que la felicidad es una ilusión inalcanzable. Y así muchos viven encarcelados no por el mundo exterior, sino por sus propias creencias. Pero si la desesperanza es aprendida,
también puede desaprenderse. Seligman no quiso limitarse a mitigar el sufrimiento, quiso descubrir qué fortalezas internas nos permiten trascenderlo. Características como la resiliencia, el optimismo y la búsqueda de significado no eran solo refugios emocionales, sino herramientas con las que cada individuo podía forjar su destino. Aquí, Seligman converge con los sabios de antaño. Desde tiempos inmemoriales se ha dicho que la mente puede ser nuestra prisión o nuestra liberación. La psicología positiva no niega que la genética y el entorno influyen en la felicidad. Pero dentro de estos límites existe un margen de libertad. Podemos elegir en qué nos enfocamos, qué virtudes cultivamos y qué narrativas nos contamos. El pesimismo abre un camino, el optimismo otro. Al final, la elección es nuestra. ¿Qué piensas de la visión de Seligman? Te leo en comentarios. Hay quienes exploran la mente desde la teoría, y hay quienes la atraviesan como viajeros en busca de un conocimiento más profundo. Jon Kabat-Zinn pertenece a los segundos, no es psicólogo, sino biólogo molecular, pero su viaje lo llevó más allá de la ciencia convencional hacia los antiguos dominios del mindfulness, donde la conciencia y la atención se convierten en la llave para descifrar el enigma del sufrimiento humano. Inspirado por el budismo y la meditación, Kabat-Zinn llevó estas enseñanzas a la comunidad científica, donde su impacto fue profundo. Su trabajo atrajo a investigadores como John Teasdale, Sindel Siegel y Mark Williams, quienes buscaban una nueva forma de combatir la depresión crónica. Juntos, desarrollaron la terapia cognitiva basada en la atención plena, MBCT, descubriendo lo que muchos sabios habían proclamado durante milenios. La mente, sin control, es una prisión, pero bien dirigida es el camino hacia la liberación. Sin conciencia, el ser humano no es más que un autómata, atrapado en la inercia de sus pensamientos y emociones. Vivimos en un estado de piloto automático, donde la vida transcurre sin que realmente estemos presentes en ella. Aquí es donde Freud y Skinner no se equivocaban del todo. Si no despertamos, el determinismo nos gobierna. Nos convertimos en esclavos de hábitos inconscientes, de recuerdos que nos atormentan o de un futuro ilusorio que nunca llega. La adicción, el miedo y la insatisfacción no son más que manifestaciones de una mente que ha olvidado su naturaleza real. Nuestra mayor trampa es la identificación con los pensamientos. Creemos que somos lo que pensamos, que cada emoción es una verdad inamovible. Buscamos la felicidad fuera de nosotros, en cosas efímeras, y cuando la impermanencia nos arrebata lo que creíamos poseer, nos sumimos en la angustia. Pero el secreto de la liberación no está en cambiar el mundo externo, sino en cambiar la relación con nuestra propia mente. Kabat-Zinn nos recuerda que la clave no es luchar contra los pensamientos, sino observarlos sin aferrarnos a ellos. En esa distancia, en esa pausa entre el estímulo y la reacción, nace la verdadera libertad. La mente puede ser un tirano despiadado o un siervo fiel. La diferencia radica en si dejamos que nos controle o aprendemos a guiarla con sabiduría. Desarrollar autoconciencia, desapego y un sentido del yo observador nos permite romper las cadenas de la reactividad y vivir con mayor plenitud. Pero este camino no es fácil. Requiere paciencia, coraje, perseverancia y una dosis de autocompasión, porque en última instancia la mente no es el enemigo, solo necesita ser despertada. ¿Qué opinas de la visión de Kabat-Zinn? Te leo en comentarios. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado la raíz de su sufrimiento y el camino hacia la liberación. En esta búsqueda, dos enfoques emergen desde distintas esferas del conocimiento:
El budismo, anclado en la sabiduría ancestral, y la psicología, cimentada en la ciencia moderna, ambos intentan descifrar el enigma de la mente, pero sus caminos divergen en la naturaleza de la verdad que persiguen. El budismo nos habla de una realidad esencial. El sufrimiento es inherente a la existencia. La psicología, en cambio, sostiene que la mente puede ser transformada, reconfigurada como si fuera un mecanismo defectuoso que puede ajustarse. El budismo distingue tres componentes fundamentales en el individuo: el cuerpo efímero y transitorio, condenado a la decadencia; la mente, un flujo incesante de pensamientos y memorias que nos atrapan en la ilusión del tiempo; el espíritu, la esencia última capaz de trascender el sufrimiento y alcanzar la iluminación. La psicología, atada a los límites de la razón, elige ignorar el espíritu. Su dominio es el estudio del pensamiento y la conducta, dejando de lado aquello que no puede medirse. Aquí yace su primera gran diferencia. El budismo indaga en la naturaleza profunda del ser, mientras que la psicología se enfoca en restaurar la funcionalidad de la mente dentro del mundo terrenal. La psicología define la identidad como un entramado de memorias, creencias y experiencias. El budismo observa esto con distancia y nos recuerda: todo es impermanente, el apego es la raíz del sufrimiento. Nos aferramos a lo efímero, ignorando que el universo está en constante cambio. Perdemos la paz cuando nos aferramos a lo que por naturaleza está destinado a desvanecerse. La psicología no reniega del apego, lo estudia, lo categoriza y lo trata como un fenómeno inevitable. El budismo, en cambio, señala que el verdadero despertar reside en trascender la identificación con el yo y sus deseos. Aquí el conflicto se vuelve más evidente. La psicología considera el deseo como parte natural de la experiencia humana, capaz de ser integrado de manera sana. El budismo lo percibe como una trampa del samsara, el ciclo interminable de renacimiento y sufrimiento. Mientras la psicología enseña a gestionar el deseo, el budismo enseña a soltarlo por completo. Para la psicología, el amor es un fenómeno bioquímico que refuerza los lazos sociales y asegura la supervivencia de la especie. Para el budismo, es otro lazo que nos ata al mundo, otra ilusión que fortalece el apego y el sufrimiento. La sociedad moderna refuerza la idea de que la felicidad se encuentra en el otro. El budismo disuelve esta creencia con serenidad. La verdadera paz se encuentra en la no dependencia, en la comprensión de que nada externo puede otorgarnos la plenitud que buscamos. Si buscas comprensión y estabilidad dentro del mundo, la psicología ofrece herramientas para ajustar la mente. Si anhelas la liberación del ciclo del sufrimiento, el budismo ofrece el sendero hacia la trascendencia. Ambos caminos conducen a la exploración del ser, pero solo uno promete la liberación definitiva. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.